Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. De maestro a maestro hemos hablado en un podcast desde la Facultad de Educación con José Cardona y hoy seguimos conversando con este maestro en mayúsculas. La razón es bien sencilla. Cuando uno, quien con humildad habla, llegó a la universidad, únicamente podía aportar con esta misma humildad la experiencia adquirida a lo largo de los años en la escuela. Con sorpresa, descubrí cómo la facultad atesoraba otras muchas experiencias similares, que la simple decantación de tertulia pedagógica permitió enriquecer notablemente. Esta experiencia es la que hemos querido, de algún modo, trasladar a la radio. Hablando así, entre maestros, y para hacerlo, nadie mejor que el profesor Cardona, Pepe Cardona, como todos nosotros le conocemos, quien vivió la escuela en primera persona durante ¿cuánto tiempo, Pepe? Pues exactamente durante 22 años largos, más de 22 años. Mira, mi primera plaza como maestro propietario definitivo, que se decía entonces, tras aprobar las oposiciones al cuerpo, esto fue en 1967, y desde entonces fui adscrito a la campaña nacional de alfabetización. De tal forma que mi primer destino fue alfabetizar a la gente de mi pueblo. Y así continué hasta 1973, cuando pasé a ser profesor de EGB. Casi todo este periodo de profesor de EGB, que fueron exactamente 16 años, ejercí en el Colegio Público Don Andrés Arango, de Velada, un pueblecito de Toledo, en el que desempeñé pues, los cargos de secretario, jefe de estudio, director, es decir, como el Tenorio. Recorrió mi barca toda la escala social. Ya en 1990, siendo director de este centro, obtuve por concurso de méritos una plaza de ayudante en la UNED, concretamente en el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Y ahí continúo. ¿Y siempre pensaste en ser maestro? ¿Cómo imaginabas esta profesión? Para responderte, debemos viajar un poco en el tiempo, concretamente hasta cuando yo tenía 11 años. Recuerdo que en una ocasión mi maestro de entonces tuvo que ausentarse del aula cuando hacíamos un dictado. Y me dijo, sigue tú dictando, Pepe, y que haya orden, pues cuando yo regrese corregiremos. Y heme aquí, un alumno más, haciendo de maestro, dictando un texto a mis compañeros de clase, los cuales, cosa que me sorprendió y me maravilló, escribían en absoluto silencio lo que yo les dictaba. Fue en ese momento, justamente en ese, cuando me di cuenta que de mayor quería ser maestro. En cuanto a tu segunda pregunta, en cuanto a la profesión que me preguntabas, pues la imaginaba teniendo como modelo la actuación de los maestros que me habían enseñado. Esto es, su ejemplaridad, su saber, su integración en la comunidad en la que ejercían, el orden, el silencio que presidía aquellas aulas y, en fin, la deuda que yo percibía que tenía con ellos. Fueron, sin duda, momentos que me regalaron una vocación. Fue una vivencia propia, un sentimiento muy similar al que magistralmente recoge Antonio Trueba en uno de sus poemas en el que recuerda a su antiguo maestro. Y dice así, el anciano que cada tarde y mañana veo pasar por frente de mi ventana, me enseñó con lecciones y con consejos la lengua de los libros. ¡Ay, la lengua de los libros! Es decir, aprender a leer, pero que el poeta lo expresa mediante una metáfora maravillosa. Auténticamente maravillosa. Total, que llegaste a la escuela, Pepe, ¿y allí qué te encontraste? Pues afortunadamente lo que siempre esperé. Es decir, allí armonía entre lo que quería ser, lo que entendía que debía ser y lo que comenzaba a ser.
Tal vez porque mi formación no era exclusivamente teórica, sino complementada con una larga vivencia de la práctica de la enseñanza. Por ejemplo, cuando ayudaba a mi padre en sus clases a los adultos que eran analfabetos en su gran mayoría. Fue mi practicum más efectivo, es decir, mis prácticas profesionales que decís ahora. En ellas estuve muchas horas de aquellas noches cuando el otoño era ya viejo, el otoño de últimos de noviembre, y el invierno golpeaba a los agricultores. O cuando sustituía también a algún maestro de mi pueblo en sus ausencias. Es decir, tenía claro lo que era educar, coincidía plenamente con Gabriel Celaya. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño irá muy lejos en el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestro propio barco, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Soñar, soñar y soñar. Esa es la esencia del maestro. ¿Tú qué crees? ¿Que el maestro se nace o se hace? Pues no me gustaría contestar de la aceptación de esa disyuntiva que planteas. Veamos, solo con una formación específica no conseguimos, a mi juicio, un buen maestro. O sea, solo con ese bagaje no. A este profesional, no me cabe duda, hay que hacerlo, pero desde la presencia de unos valores en la persona y que sin ellos no es suficiente una preparación pedagógica. En mi opinión, es primordial la dimensión axiológica. Por otra parte, al hacer maestros se deberá tener en cuenta un primer saber que han de poseer estos profesionales. Me estoy refiriendo al saber antropológico, es decir, el conocimiento del ser humano, mantener hacia él una visión esperanzada, positiva, viendo en cada alumno un maravilloso proyecto de futuro. A mí me educaron así y desde esta asunción me hice maestro. Y sigues ejerciendo. Y sigo ejerciendo. Y sigues ejerciendo el magisterio, doy fe de ello. ¿Qué te aportaron los muchachos, Pepe? Pues algo esencial, es decir, la planificación profesional. Porque el diálogo con ellos y la confianza en su futuro de la que hablaba hacían de mi función docente algo gratificante. Yo soy un gran defensor del diálogo maestro-alumno. Por eso quiero también resaltar que ese diálogo no ha de ser exclusiva y necesariamente un lenguaje o en lenguaje verbal. Hay otros tipos de lenguaje para la comunicación. Cuando yo me preguntaba por las necesidades de mis alumnos, ellos me respondían mediante mi conocimiento de sus carencias, de sus necesidades de formación, de sus lagunas. Este es el auténtico diálogo, conocer a tus alumnos. Y actuando en consecuencia desde ese conocimiento y además aplicando una pedagogía del amor a los niños, hay que motivarles y esperar lo mejor de cada uno, pero también exigirles todo lo que cada quien puede dar. Y también respeto, disciplina, no permitirles todo, hacerles ver que las metas no se consiguen fácilmente, sin esfuerzo y sin sacrificio. Verles crecer física e intelectualmente fue para mí como un regalo. Y yo estaba satisfecho y mis alumnos contentos, los veía motivados, entregados. Por lo tanto, eso fue lo que principalmente me aportaron, es decir, esa comunión que logré con ellos en muchísimas ocasiones. Hoy lo vives desde la universidad y mirando la escuela desde esta perspectiva, ¿la encuentras muy cambiada? La encuentro muy cambiada y no precisamente a mejor. Debo resaltar que respeto y considero experiencias educativas singulares, experiencias excelentes, aunque yo creo que excepcionales.
Mira, la escuela ha de ser instructiva y formadora, pero más lo primero que lo segundo. ¿Y por qué? Pues porque esto último, la familia, tiene mucho que hacer y a mi juicio no lo hace. Por lo tanto, confundir esto es, a mi parecer, bastante grave. La escuela no debe convertirse en la responsable única de la educación de la infancia. Al respecto, hace ya tiempo que el profesor Esteve nos advertía con estas palabras. Dice, la sociedad exige a los maestros diversidad de funciones. Le exige que incorporen diversos campos de responsabilidad. Por ejemplo, si aumentan los accidentes de tráfico, se pide a los maestros que hagan educación vial. Si aparecen nuevas enfermedades, se pide a los maestros que desarrollen programas para la salud. Pero es que si aparecen en la sociedad conductas de intolerancia y violencia hacia los emigrantes, se exige también a los maestros que incorporen estrategias para la educación intercultural. Y por finalizar, por ir finalizando, por ejemplo, ante el pavoroso problema de la droga, también se implica a los maestros y profesores en programas para prevenir la drogadicción. Si existe un problema de bilingüismo, que la sociedad arregla con paños calientes. Sin embargo, a la escuela y a los maestros acaban en el centro del debate y con la obligación de enfrentarlo. Es decir, asumo plenamente estos planteamientos críticos de Esteve, porque yo, a pesar de ser sexagenario, lo digo claro, sigo yendo a la escuela y veo a los maestros ante situaciones muy difíciles, situaciones muy críticas, muy complicadas, y lo que es peor, sin recursos formativos para enfrentarlas con posibilidad de éxito. Me gustaría aún darle un poco más de vueltas a la crítica, esta crítica constructiva de la escuela. Por eso te preguntaría, ¿tú qué crees que le sobra y al mismo tiempo qué le falta? Yo creo que es una excelente pregunta, querido colega. A mi juicio le sobran a la escuela responsabilidades y le falta el compromiso y apoyo de la sociedad en general, pero especialmente de las familias y de las administraciones educativas. Yo percibo a la escuela muy sola. La veo hipócritamente halagada y muy encorsetada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la veo obligada a aplicar una pedagogía no del amor, sino de la malcrianza. Es decir, como si fuera una proyección de la labor educadora claramente mejorable que hoy se hace en un alto porcentaje de familias. Mira, la escuela actual, como la familia actual, me da la impresión que persiguen evitar problemas a su alumnado o a sus hijos. Y yo creo que lo que deben perseguir es enseñarles a enfrentarlo y a superar estos problemas. Todo esto es muy grave. Ya lo dice el poema de Palacio. Lo dijo un sabio y lo cantó un poeta, de quienes nunca morirá el renombre. Suprimid la instrucción que le completa y habréis entonces suprimido al hombre. ¿Y los maestros tú crees que han cambiado? Yo creo que a los maestros los han cambiado, que no es lo mismo. Mira, a los maestros comenzaron a cambiarlos cuando pasaron de ser maestros a profesores de EGB. También cuando fue perdiendo protagonismo curricular la enseñanza de los conocimientos instrumentales. Cuando no se desarrollaron adecuadamente las funciones de los consejos escolares. Cuando a su maestro los alumnos le llamaban Nacho en vez de llamarle don Ignacio. Cuando las AMPAs o las APAs y AMPAs comenzaron a ejercer funciones propias del Servicio de Inspección Técnica. Cuando el maestro en su comunidad comenzó a ser uno más y no aquella figura ejemplarizante, modélica, que fue en otros momentos. Cuando, ¿para qué continuar esta enumeración? Prefiero de alguna manera acogerme a la frase bíblica que afirma aquello de que quien tenga oídos, que oiga. Volvamos a la universidad. La pedagogía hoy en día, ¿tú crees que está conectada con la escuela? Pues mi respuesta no puede ser positiva, porque entiendo que la pedagogía universitaria es eminentemente teórica y la pedagogía escolar ha de ser necesaria y sustancialmente práctica.
Mira, la pedagogía universitaria intuye los problemas educativos, pero la pedagogía del maestro no los intuye, enfrenta esos problemas escolares. La universidad, en el mejor de los casos, busca los problemas educativos y orienta su solución. Sin embargo, la escuela vive esos problemas educativos y ha de resolverlos. Además, en no pocas ocasiones, el problema de la escuela no coincide con aquel que aborda la investigación educativa universitaria. Todo esto, a mi humilde parecer, refleja claramente un déficit de conexión universidad-escuela. Ante esto, yo creo que sería deseable más armonía entre la investigación teórica de la universidad y la acción práctica del profesorado. Yo iría un poco más allá. Diría que es necesaria esa conexión y fundamental porque si no se nos pierde el futuro de la escuela. Pero dejémonos de nostalgias. Hablamos un poco de poesía. Bueno, sabes que es mi debilidad. Yo más que o antes que un pedagogo creo que soy un poeta. No quiero alargarme mucho, he citado algunos antes, pero hay poemas sobre la escuela que conmueven, o al menos a mí me conmueven, ¿no? Conmueve al que tiene sensibilidad. Hay uno cortito de García Lorca que titula Paisaje, que dice así, solamente unos versos. La tarde equivocada se vistió de frío. Detrás de los cristales, turbios, todos los niños ven convertirse en pájaros un árbol amarillo. Exactamente. ¿Y qué me dices de la tecnología? ¿Tú crees que va a aportar algo? ¿Va a enriquecer nuestra escuela? Debería hacerlo, por lo menos debería hacerlo. Pero estoy convencido que por ejemplo, el problema de selección o la aplicación de las TIC nos exige a todos una adecuación o una adecuada evaluación de cómo se desarrolle su aplicación en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Mira, en una reciente investigación que he hecho sobre nuevas tecnologías e innovación docente, concluyo que la nueva escuela, es decir, la escuela inclusiva, precisa dominar el uso de las TIC, pero encontramos a los docentes, al colectivo de maestros y profesores, con unas necesidades importantes de mejora. Porque algunas conclusiones de mi estudio fueron, primero, la necesidad de formación permanente del profesorado en la aplicación de las TIC. Y además, la necesidad de aumentar la dotación de los centros docentes en tecnologías, pero en aquellas que incidan especialmente en la relación o en la interacción entre maestro y profesor. Sí, pero la crisis también llega a la escuela. Sí, la crisis llega a la escuela, pero pienso que la crisis está siendo utilizada para objetivos espúreos, objetivos no muy lícitos. Porque mira, una nueva escuela que deba responder a la alta diversidad del alumnado actual, no debería padecer los recortes tan drásticos en recursos como se está haciendo. Pero siendo esto negativo, no es a mi juicio lo más grave. Lo más grave es que yo percibo una desmotivación creciente en el profesorado, que eso sí es preocupante. Yo creo que la administración educativa tiene ante sí, pues, con todo esto que acabo de decir, pues un desafío muy importante. Y por si fuera poco, nos vemos ahora mismo imbuidos en una nueva propuesta de ley educativa, ¿no? ¿Qué percepción tienes tú de tanto cambio? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Nos deja indiferentes? ¿Que puede ser peor? Ay, nunca nos deja indiferentes. Mira, en un reciente artículo mío afirmaba que nuestra sociedad actual viene caracterizada por la complejidad, por el cambio acelerado, lo que provoca, pues eso, incertidumbre, dudas en quien nos ha tocado vivirla. A veces nos parece que hemos perdido el norte, que se toman decisiones dando palos de ciego, como popularmente se dice. Se cambia tanto, amigo José, que no siempre sabemos si es mejor lo que trae el cambio o lo que se nos va con él.
Y lo decía desde la reflexión a que me invita la nueva reforma educativa que prepara el gobierno. Por ejemplo, en los años 70 nos despedíamos, tú te acordarás, nos despedíamos de la reválida de los bachilleres. ¿Por qué? Porque se estimaba que eso era bueno para la formación de nuestros jóvenes. Y ahora, porque también se considera que lo mejor es todo lo contrario, deseamos recuperar ese tipo de reválida, ¿no? Y además, en primaria, en bachillerato, el por triplicado, en secundaria. Pero yo creo que pueden ser necesarias, ¿no? Tenemos un altísimo fracaso escolar en la educación secundaria obligatoria y hasta un bajo nivel de muchos universitarios. Opino que con esta medida se busca garantizar que el estudiante haya alcanzado las competencias básicas de la etapa anterior antes de continuar en la siguiente, ¿no? También sabes que aborda la reforma pues, la eficiencia en los recursos con la atención a las becas salario y, por lo tanto, tampoco debería extrañar a nadie que la Administración intente velar por el buen uso de las inversiones que realiza, ¿no?, para la formación de personal humano. No se puede financiar, a mi juicio, con dinero público a un estudiante que no tenga el compromiso suficiente con el trabajo que realiza, que es su estudio, ese es su trabajo, ¿no? Además, en este proyecto hay otras propuestas que considero acertadas, y esta es muy importante, ya para mí muy entrañable. La reducción del horario, en el horario escolar, de ciertas asignaturas de los currículos actuales y, por contra, el refuerzo de otras materias más básicas, lengua, matemáticas, ciencias, idiomas, ¿eh? Pero dicho esto, también debemos de dar al César lo que es del César. Pues conviene no olvidar que la calidad educativa no depende exclusivamente de la bondad pedagógica de un plan de estudios. Es decir, yo ahí veo un camino positivo, pero no es suficiente. Además, la calidad, el éxito suele estar en función del rigor desde el que se desarrolle cualquier plan de estudios, de una adecuada dotación de recursos y también, lógicamente, las medidas que garanticen la eficacia o la eficiencia de esos recursos. Y además la convicción de que la escuela no es, lo has dicho antes muy bien, la escuela no es la única responsable de la educación de nuestros pequeños. Efectivamente. La familia y la sociedad tienen mucho que decir y que poner en juego. Bueno, tenemos que ir terminando. Vamos a mirar un poco al futuro. ¿Qué le auguras a nuestra escuela, a nuestros niños, a nuestros maestros? Excelentes preguntas, encadenadas. Yo creo que aunque son tiempos de cierta turbulencia en todos los órdenes, lo que es evidente que no soy un profeta, ¿no? Pero un futuro esperanzador pasa, creo, por un pacto educativo. Un pacto que no por ser algo repetido deja por ello de ser necesario. Entonces, junto a esto, los pilares para ese futuro ilusionante en educación pasan por algunas de las reflexiones que ya hemos hecho en preguntas anteriores, ¿no? Bien, pues déjanos al menos una frase que para ti resulte lapidaria, que de algún modo sintetice esta visión que tienes del maestro. Hombre, amigo Pepe, eso de lapidaria me suena a camposanto, ¿no? No pretendía, no. Bueno, en consecuencia y desde, digamos, un enfoque no tan lúgubre, prefiero despedirme con esta reflexión de Freinet y que invito a los oyentes de este programa a que reflexionen sobre ella. Decía Freinet: no podéis preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños si vosotros ya no creéis en esos sueños. No podéis prepararlos para la vida si vosotros no creéis en la vida. No podréis mostrar el camino si os sentáis cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos. Pues muchas gracias, amigo, compañero y sobre todo, maestro. Ha sido un placer volver a la escuela y hacerlo de la mano de alguien con quien tan buena sintonía tengo. Me has permitido un ratito de nostálgica satisfacción.
Pues nada, me alegro muchísimo. Pepe, José Cardona, profesor Cardona, muchas gracias. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación